Hola, soy Martin Liederman, cofundador de la organización One World, One Vision. Hace más de una década, mi socio y yo, durante una misión quirúrgica en Belice, fundamos One World, One Vision para formar a oftalmólogos locales y ampliar así nuestro alcance. Tuvimos éxito y desde entonces nuestra organización ha ido a múltiples países y ha demostrado el éxito de nuestras ideas. Añadimos anestesistas e intensivistas pediátricos a la misión para formar a médicos locales y hacer más segura la experiencia quirúrgica de nuestros pacientes. Desde entonces, nos dimos cuenta de que el paradigma de un paciente, estudiante y cirujano, aunque exitoso, no podía abordar la necesidad. Hay decenas de millones de niños y adultos con estrabismo y ambliopía. Decidimos dar respaldo y fomentar un curso en vídeo sobre estrabismo y ambliopía en colaboración con el Dr. Bert Kushner. Expertos de todo el mundo darán conferencias. Estipulamos que el curso se tradujera a varios idiomas y que se distribuyera sin coste alguno en todo el mundo a los cirujanos oculares. Agradecemos a los antiguos pacientes y amigos que nos ayudaron a cumplir nuestro sueño con su aporte económico. Estamos encantados de que el Dr. Kushner haya aceptado el reto y esperamos que encuentre las conferencias estimulantes y educativas y que las comparta con sus colegas y estudiantes. Así pues, sin más preámbulos, les presento al Dr. Bert Kushner. Bienvenido a este curso comprensivo de One World, One Vision sobre estrabismo y la conferencia de hoy sobre torsión. Si son nuevos en esta serie, me alegro que estén aquí. Si ya eres un espectador, bienvenido de nuevo. Hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Stacy Pinellis como conferenciante. La doctora Pinellis es profesora del Instituto Oftalmológico Jules Stein de UCLA y directora del programa de residencia. Recientemente ha sido presidenta electa del PEDIC, el consorcio de más de 100 centros que realiza ensayos de colaboración en oftalmología pediátrica y estrabismo. Y el hecho de que haya sido nombrada para este puesto dice mucho de la buena opinión que sus colegas tienen de su intelecto y su rigor científico. Considero a la doctora Pinellis una de las estrellas de nuestro campo. Tiene una visión aguda y es una clínica práctica e innovadora. Y cuando la doctora Pinellis habla, la gente escucha. Y eso es exactamente lo que van a tener la oportunidad de hacer cuando ceda el podio a la doctora Stacy Pinellis. Muchas gracias, Dr. Kushner. Realmente aprecio la oportunidad de estar aquí. Hoy hablaré sobre la torsión como parte del curso integral sobre estrabismo One World, One Vision. Primero definamos el estrabismo de torsional. Este ocurre cuando el ojo está rotado anormalmente alrededor del eje visual. Así, la intorsión es cuando está rotada nasalmente y la extorsión cuando está rotada temporalmente. Puede ver cómo se verían las imágenes del fondo de ojo en estas fotografías. Hay dos definiciones importantes cuando hablamos de torsión. Una es la torsión objetiva o anatómica y la otra es la torsión subjetiva. Así que veamos estos dos términos. La torsión objetiva o anatómica es cuando hay una rotación observable alrededor del eje visual. Usted como examinador mirará el fondo de ojo y verá que hay una rotación real. Visto como la resonancia magnética. La torsión subjetiva es cuando el paciente percibe una rotación del eje visual. Dicen que una imagen que están viendo desde ese ojo está rotada. Esto puede o no estar asociado con la torsión objetiva, y es muy importante diferenciar en su mente como médico si el paciente tiene o no torsión objetiva o subjetiva. Además, hay posición y movimiento de torsión. La posición de torsión del ojo se refiere a la posición de torsión en reposo.
Si un paciente está sentado mirándole y ve una de las imágenes inclinada, entonces esa es su posición torsional. Un ejemplo sería un paciente con una parálisis del oblicuo superior, que tiene ciclotorsión constante en estado de reposo. Los movimientos de torsión son rotaciones de torsión anormales durante los movimientos oculares, como una desviación vertical disociada. El paciente puede no tener torsión en posición de reposo, pero cuando se produce la DVD, el ojo rota o tuerce, y así un movimiento de torsión es diferente de la torsión en posición de reposo. Hay que recordar esto. Cuando hablamos de torsión anatómica, necesitamos tener una manera o una rúbrica para medirla. Es difícil medir la torsión, pero una manera de hacerlo es comparando la posición relativa del nervio óptico y la fóvea. Si trazáramos una línea horizontal desde la fóvea hasta el nervio óptico, debería intersectarse en el tercio inferior del nervio. Así que si uno mira con un oftalmoscopio indirecto, donde todo está invertido, verá aquí que la X en esta imagen define la fóvea, y una línea recta desde esa posición debería intersecar el tercio inferior o en el indirecto, el tercio superior del nervio óptico. Y entonces cada punto hacia la extorsión o entorsión es más 1, más 2, más 3 o más 4. Esto se puede evaluar fácilmente utilizando la fotografía del fondo de ojo. Cuando hablamos de torsión subjetiva, nos preguntamos qué ve el paciente. Hay varias pruebas que se pueden utilizar. La prueba que es menos disociante es la de los lentes de Bagolini, y aquí hay una figura que muestra en qué consiste. Las lentes Bagolini son transparentes con una estría que produce un rayo de luz opuesto a donde está la marca del grabado. Para hacer esta prueba, se orienta el rayo de luz a 90 o 180 grados, por lo que deben ser líneas de luz rectas, horizontales o verticales, y luego se pide al paciente que gire las rayas hasta que se superpongan. Si el paciente tiene estrabismo horizontal o vertical, a veces hay que poner un prisma para que las dos líneas estén superpuestas horizontal. Si el paciente necesita girar una de las lentes para superponerla a la otra, significa que tiene torsión subjetiva. Una prueba algo más disociante es la de la doble varilla de Maddox. Las varillas de Maddox permiten al paciente ver un rayo de luz cuando se hace brillar una luz sobre las lentes. Así pues, se colocan dos varillas delante de los ojos del paciente en orientación vertical, lo que permitirá al paciente ver líneas horizontales en cada lado. Puede que sea necesario utilizar prismas para superponer las líneas de nuevo, y de forma similar a la prueba de la lente de Bagolini, se pide al paciente que gire la lente hasta que quede paralela o superpuesta a la línea recta. Utilizamos dos líneas de colores diferentes para que los pacientes puedan describir el rojo y el verde o el rojo y el blanco, y a veces, debido a esto, la torsión se localiza en el ojo incorrecto. Con frecuencia localizan la torsión en la lente roja, así que es bueno hacer esa prueba 2 veces. Aquí un ejemplo de lo que puede ver un paciente con doble varilla de Maddox. Con el ojo derecho con lente rojo, verán la línea inclinada en esta dirección para la exciclotorsión y lo contrario para la inciclotorsión. Así que si ven una línea horizontal y otra inclinada, te dicen de qué color es y les pides que giren esa línea. Y luego, en el soporte de la montura de prueba de la lente, se puede medir la cantidad de torsión. Esa es la torsión subjetiva. La prueba rojo-verde de Lancaster se trata de un diagrama de desviaciones horizontales, verticales y de torsión en 9 posiciones de la mirada. Es importante tener buena visión en ambos ojos para hacer esta prueba. Un técnico proyecta una luz en 9 posiciones de la mirada. Así el paciente supone la segunda luz sobre la luz del técnico. En este paciente hay una desviación horizontal y torsional, que era peor en la mirada hacia abajo.
Finalmente, el sinoptóforo. Se pide a los pacientes que miren en el sinoptóforo con cada ojo a través de estos tubos. Se utilizan diapositivas colocadas en cada lado y se pide a los pacientes que fusionen la imagen. En esta tenemos una casa que tiene un pájaro amarillo en un lado y un pájaro rojo por lado. Si hay fusión, ve la casa con los dos pájaros. Si tienen diplopía torsional, pueden ver las imágenes superpuestas con cierta torsión. Esto funciona como un prisma en desviaciones horizontales y verticales. El sinoptóforo se puede utilizar para inducir una corrección de la torsión hasta que el paciente pueda fusionar. Y esa es una forma realmente bonita de medir la torsión subjetiva. En cuanto a la torsión objetiva o anatómica, hemos hablado un poco sobre la fotografía del fondo de ojo y la oftalmoscopia indirecta. Recuerde las imágenes están invertidas. Una línea a través de la fóvea pasará a través del tercio superior del disco en la oftalmoscopia indirecta. Y David Guyton publicó un sistema de graduación que permite cuantificar la torsión. Esta figura de fondo de ojo derecho por oftalmoscopía indirecta. Puedes ver que la X está colocada en la fóvea. Una línea a través de esa X hasta el nervio óptico se cruza con el tercio superior del nervio óptico en la vista indirecta. Y entonces cada octavo de diámetro de disco, desde esa posición, desde ese tercio superior, es una cruz más de torsión. Así que si estás un octavo de disco por encima del aspecto superior del nervio óptico indirecta, eso es una cruz más de extorsión. Este tipo de medición y graduación es más fácil, en mi opinión, en las fotos de fondo de ojo. Especialmente en niños pequeños e incluso adultos, es difícil medir un octavo de diámetro de disco en una persona cuyos ojos se están moviendo. La resonancia magnética también muestra la torsión anatómica objetiva. El corte cuasicoronal es la mejor para ver la posición de los músculos rectos. Y puedes ver aquí, ambas órbitas están exciclotorsionadas. Etiologías de la torsión. He enumerado algunas de las etiologías más comunes de la torsión. Estas incluyen estrabismo infantil ciclo vertical, patologías de los músculos extraoculares, enfermedades neurológicas y de la órbita. La paresia de los músculos extraoculares puede causar torsión. Los 3 tipos de parálisis de los nervios craneales pueden causar torsión. En una parálisis del tercer nervio craneal, el hallazgo más común es la intorsión o extorsión, dependiendo de los músculos afectados. La paresia del oblicuo inferior y el recto inferior causa intorsión en una parálisis de la división inferior del tercer nervio. Por otro lado, en una parálisis de la división superior, la paresia del recto superior produce extorsión. En conclusión, la torsión en una parálisis del tercer nervio está relacionada a la división afectada. Afectado está cada músculo. La torsión clásica por parálisis del cuarto nervio craneal. Sabemos que el músculo oblicuo superior es un intorsor, y así los pacientes con parálisis del oblicuo superior tienen extorsión. Usualmente, si es una parálisis unilateral, tienen unos 10 grados o menos de extorsión. Si un paciente tiene más de 10 grados, entonces usted deberá empezar a pensar si esto podría ser una parálisis bilateral. La torsión es peor en la mirada hacia abajo, y la paresia del cuarto nervio a veces se confunden con una skew deviation, y la torsión no siempre es útil porque esos cuadros pueden causar torsión, ya sea extorsión o intorsión. Ahora, el estrabismo restrictivo. Las causas pueden estar asociadas a trastornos de la torsión. La enfermedad ocular tiroidea afecta con frecuencia al recto inferior, por lo que el tipo de torsión más común en esa afección es la extorsión. El síndrome de Brown cursa con un oblicuo superior tenso. Estos pacientes no tienen mucha torsión en posición primaria, pero al mirar hacia arriba, tienen intorsión. Además, la cirugía ocular también puede estar asociada con complicaciones que causan torsión.
Cuando los pacientes tienen anestesia retrovulvar, puede haber miotoxicidad local, especialmente en el recto inferior, que puede causar debilidad o tirantez, y eso causa torsión en inciclo como exciclotorsión. La cirugía ocular, como las válvulas de glaucoma, pueden causar torsión en cualquier dirección, dependiendo de qué músculos estén cicatrizados o tensos por ese procedimiento. Los traumatismos orbitrarios que más provocan torsión es una fractura orbitaria por estallido, que con mayor frecuencia causa un recto inferior tenso por atrapamiento, que causa exciclotorsión. Además, puede haber torsión ocular congénita por anomalías anatómicas. Lo común son los síndromes craneofaciales y la craneosinostosis con extorsión. También la agenesia de músculos o la presencia de bandas orbitarias u otras anomalías pueden crear torsión. Del mismo modo, puede haber desplazamiento de la tróclea por malformaciones orbitarias, y eso también puede causar torsión, dependiendo de la malposición de la misma. ¿Cuándo debe tratarse la torsión? Hemos hablado sobre cómo medirla y qué puede causarla. La principal indicación para tratar la torsión es cuando el paciente percibe una torsión subjetiva. Si miro el fondo de ojo de un paciente y veo una torsión objetiva, pero el paciente ve simple, no hay razón para tratarla. Sin embargo, si un paciente tiene torsión subjetiva, usualmente ve doble por ese motivo, en especial cuando es superior a unos 7 grados, y esa condición debe tratarse. También es apropiado considerar la torsión como parte de un plan de tratamiento si se cree que dicho tratamiento puede empeorar la torsión existente y poner al paciente en riesgo de desarrollar torsión subjetiva. Por lo tanto, si se realiza una cirugía que puede inducir más torsión en la dirección inicial, es otra razón para tratar la torsión. Es importante, antes de operar a estos pacientes, y asegurarse de que el paciente puede fusionar. No queremos prometer o decir a un paciente que va a haber una sola después de una cirugía, si hay interrupción de la fusión, que impediría el beneficio de tratar su torsión subjetiva. Por último, quiero hablar de cómo tratamos la torsión. El primer paso de tratamiento de la torsión es hacer la prueba de educción forzada. Cuando hacemos la prueba de educción forzada en los músculos rectos, típicamente llevamos el globo ocular hacia adelante para poner los músculos en estiramiento. Sin embargo, cuando lo hacemos en los músculos oblicuos, en realidad queremos hundir el globo un poco para exagerar la tensión en los músculos oblicuos. Habrá un video en otra conferencia llamada Estrategias en Reoperaciones y también en estrabismo vertical, que le mostrará cómo hacer esta prueba. Pero en resumen, se debe retroponer el globo y luego rotarlo. Para el oblicuo superior, se toma la conjuntiva nasal y se rota el ojo nasalmente y luego en sentido supranasal para sentir la protuberancia de un oblicuo superior tenso. Para el oblicuo inferior, se toma el ojo inferiormente y se lo mueve de infranasal a temporal. Hablemos de 3 cirugías diferentes que se pueden hacer en el oblicuo superior para tratar la torsión. La primera es el pliegue del oblicuo superior. Esta es útil para pacientes con hipofunción severa del oblicuo superior. Es especialmente útil en pacientes cuyas desviaciones son peores en la mirada hacia abajo y hacia el lado afectado. Puede corregir hasta 12 grados de torsión y 15 dioptrías prismáticas de desviación vertical. Esta foto aquí en la esquina inferior derecha muestra un pliegue del oblicuo superior. El recto superior está señalado y el oblicuo superior ya ha sido plegado con 2 suturas que lo sujetan por los lados, y las pinzas sostienen el oblicuo superior plegado. En este tipo de cirugía es importante dejar inicialmente un nudo temporario hasta repetir la aducción forzada y dejarlo en una posición buena para el paciente. Nunca hay que atar las suturas permanentemente cuando se hace un pliegue inicial. Una alternativa al pliegue completo es resecar el oblicuo superior a nivel en su inserción. La desventaja es que tiende a aflojarse,
pero es menos fuerte como un pliegue y cause un síndrome de Brown iatrogénico. Ahora el Harada Ito. Es útil en pacientes con extorsión, con poco estrabismo vertical. El Harada Ito puede ser más indulgente que el pliegue porque solo actúa sobre las fibras torsionales del músculo. Recordemos que las fibras anteriores del oblicuo superior son las fibras torsionales y las fibras posteriores son las que actúan en sentido vertical. Así, esta cirugía consiste en separar las fibras anteriores de las posteriores y luego desplazar las fibras anteriores hacia adelante, hacia el recto lateral, para provocar la intorsión del ojo. Y puede corregir hasta unos 10 grados de torsión, pero tiende a aflojarse y por eso se recomienda una sobrecorrección intencional. Aquí hay una foto de un Harada Ito terminado. Note las fibras oblicuas superiores anteriores. Están suturadas unos 8 milímetros posteriores al borde del recto lateral. Una cosa que puedes hacer con el Harada Ito es usar la posición en la que colocas el oblicuo superior para corregir pequeñas cantidades de desviación vertical. Si mueves el oblicuo superior hacia el recto lateral, pero también hacia adelante, puede causar que el superior ceda un poco de la acción depresora de esas fibras y levante el ojo un poco. Útil para una pequeña hipotropía, pero el objetivo principal es tratar la torsión. Una alternativa al Harada Ito aquí en NUCLA es un pliegue anterior modificado del oblicuo superior, en el que se dividen las fibras como se hace con el Harada Ito, y luego se pliegan solo las fibras anteriores. Así que es una combinación de un pliegue del oblicuo superior y un Harada Ito, donde el pliegue se hace solo en las fibras anteriores. Lo bueno de este procedimiento es que no hay que colocar suturas tan atrás en los músculos rectos laterales, lo que puede ser un poco peligroso en esa esclera tan delgada. Seguimos con procedimientos para el debilitamiento del oblicuo superior. Esto es cuando el oblicuo superior está demasiado tenso y los pacientes tienen intorsión. El primero es una tenectomía anterior del oblicuo superior, que es útil en casos de intorsión sin desviación vertical. Algo así como un Harada Ito, pero en la dirección opuesta. Aquí se divide el oblicuo superior en fibras anteriores y posteriores, y en vez de avanzarlas hacia el recto lateral, como se hace en un Harada Ito, se remueven esas fibras y solo se dejan las fibras de acción vertical intactas. Así que esta es una cirugía bastante segura y fácil de hacer. Y si se quitan esas fibras de torsión, se pueden corregir hasta 5 o 6 grados de intorsión. Un espaciador de oblicuo superior es un procedimiento mucho más poderoso y con mucho más riesgo. Se usa cuando la intorsión lleva una desviación vertical. Y lo que se hace es utilizar algún tipo de material, ya sea una sutura, una banda de silicona u otro material que pueda suturarse entre los extremos seccionados del oblicuo superior para alargar el tendón. Y esto de nuevo se hace utilizando suturas ajustables, mientras el paciente está bajo sedación, para poder repetir la aducción forzada hasta que se esté satisfecho con el resultado. Estos son los 5 tipos de cirugía del oblicuo superior que hacemos para la torsión. Voy a pasar ahora a las cirugías del oblicuo inferior. En ellos encontramos los retrocesos del oblicuo inferior y las miectomías. Están indicadas para la exciclotorsión y la hipertropía. Algunos cirujanos utilizan una recesión graduada para que se pueda cuantificar cuán atrás se está insertando el oblicuo inferior y para identificarlo. Esta figura y la tabla a su lado muestran cómo podemos cuantificar la cantidad de retroceso del oblicuo inferior que se hace, basándonos en las medidas respecto del músculo recto inferior. Otros cirujanos simplemente hacen una miectomía donde desinsertan y cortan el músculo oblicuo inferior. El inconveniente de este procedimiento es que no se puede volver atrás de ser necesario deshacerlo. También se puede realizar una transposición anterior del oblicuo inferior para desviaciones mayores. En lugar de retroceder el oblicuo inferior a lo largo de su trayecto, midiendo desde el recto inferior,
El músculo se sutura más anterior cerca o incluso delante de la inserción del recto inferior. Esto es útil para desviaciones mayores. Es una cirugía más potente, pero con un mayor riesgo de síndrome de antielevación. Otro tipo que comienza a adoptarse es la transposición nasal, que convierte el oblicuo inferior en intorsor y antielevador. Corrige grandes cantidades de extorsión y desviación vertical, especialmente en la mirada hacia arriba. Lo preocupante es el síndrome de antielevación. No olvidemos las transposiciones de los músculos rectos. Se pueden transponer los músculos horizontales o verticales para mejorar la torsión. Un ejemplo sería una transposición nasal del recto inferior, del ancho de un tendón. Eso puede corregir 7 grados de extorsión. Si se desplaza el recto superior temporalmente, la corrección es aún mayor. La transposición horizontal del músculo recto es menos eficaz que las de los verticales. Recordemos que la transposición del músculo recto para la torsión a menudo actúa en contra de un patrón coexistente. Ejemplo, una transposición nasal del recto inferior para la torsión en una parálisis bilateral del oblicuo superior empeorará el patrón en B, que esos pacientes presentan frecuentemente. En conclusión, la torsión puede ser anatómica y o subjetiva. Cuando tienes torsión subjetiva, puede ser tratada con cirugía. Los pliegues oblicuos superiores y cirugías similares tratan tanto la desviación vertical como la torsión, y las de Arada, Ito y alternativas solo afectan a la torsión, y los procedimientos de debilitamiento del oblicuo inferior que tratan la exciclotorsión. Y con esto me gustaría dar las gracias a One World, One Vision por organizar este seminario y por invitarme a hablar sobre la torsión. Muchas gracias. Gracias, doctor Pinelles, ha sido maravilloso. Solo tengo una pregunta. Cuando habló de diferentes técnicas para debilitar el oblicuo superior, ¿tiene alguna experiencia o pensamientos sobre el papel y la jerarquía del procedimiento de alargamiento del tendón del oblicuo superior? ¿Es comparable a un espaciador, más potente, menos potente, pros y contras? ¿Alguna opinión? No tengo mucha experiencia, pero yo diría que solo sobre la base de anécdotas, que es con frecuencia menos potente que un espaciador, pero hace más que una atenectomía anterior. Algunos de mis colegas lo utilizan un poco debido a la menor cicatrización que podría preocuparlo con espaciadores oblicuos superiores. Pero en los pacientes que he visto no ha sido tan fuerte. Quizá no se han hecho suficientes cortes. ¿Y usted, Dr. Kushner? Bueno, es mi técnica preferida si quiero un debilitamiento importante del oblicuo superior. La encuentro comparable en potencia al espaciador y la ventaja principalmente es que no estoy poniendo un cuerpo extraño en esa zona. Solo se colocan suturas allí y están más arriba hacia la tróclea que la sutura más temporal en un espaciador. Así que supongo eso es solo por mi propio sesgo. Bueno, muchas gracias por una charla maravillosa y por la suya. Gracias a todos por sintonizarnos y si les resultó útil, espero que sintonicen las otras charlas de esta serie. Y con eso, les deseo a todos un buen día. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo desde la que nos sintonicen. Al traerles este curso en video, hay muchos agradecimientos. Gracias por ver el videocurso sobre estrabismo. Esperamos que lo haya encontrado educativo y que lo compartan con otros. En One World, One Vision les agradecemos a los conferenciantes por compartir su valioso conocimiento en el videocurso. Y por supuesto a Bert Kushner por asumir la carga, esperamos que felizmente, del desarrollo y la moderación del curso. También agradecemos al Consejo de Administración su constante orientación y a nuestros donantes, que han hecho posible este proyecto.
Un enorme agradecimiento al equipo de vídeo de Sweet Sadie por su gran dedicación al curso, tanto en lo visual como en lo auditivo. Extraordinario. Y la participación de nuestros conferenciantes, gracias a Rachel, Tim, Eddie y Bill. Si le interesa saber más sobre lo que hacemos, visite www.oneworldonevision.org. Si tiene comentarios o ideas, envíeme un correo a owolf2020@gmail.com. Hasta la vista.